Les cuento por qué estoy haciendo este video. Hace algunos años me dediqué a crear ejercicios de geometría, pero con una cierta finalidad, de que pudieran ser ejercicios de los cuales se partiera del conocimiento mínimo hasta llegar ya a un nivel más avanzado, haciendo ejercicios que fueran cubriendo cada una de las etapas de ese camino. ¿Eh? Y bueno, y encontré hoy día esa guía y yo dije, bueno, puedo aprovechar de trabajar con esto y darlo a conocer, aunque ya por ahí en sector matemática alguna vez publiqué una parte de la guía de ejercicio, así que incluso por ahí lo he visto que anda rondando por algunas partes en internet. Así que me voy a dedicar a esto. ¿De qué se trata? De aprender a trabajar con ejercicios de geometría, primero en ángulos, después vamos a pasar a triángulos y así, pero con una buena cantidad de ejercicios, ¿no? Al menos ahora en este video pretendo hacer los 30 primeros de ángulo y después vamos a hacer otros videos con otro grupo más de ejercicios, como digo, primero simple y después de a poco voy a ir subiendo el nivel. Así que, bueno, partamos. Ahora, para iniciar, quiero hacerlo con esto, aquí en la hoja de trabajo, que voy a sacar esta hoja. Vean ustedes que coloqué unas sugerencias, ¿no? Le puse mis sugerencias, bueno, que se me ocurrió a mí esto, para resolver ejercicios de ángulos en geometría. Primera sugerencia. Ya. Lo primero entonces que hay que tener claro, colocar datos del enunciado en la figura. Y cuando yo leo el enunciado, cualquier dato que ahí aparezca, pero cualquiera, ¿ya? Tengo que colocarlo en la figura de algún modo. Con rayita, como sea, como quieran colocarlo, pero la cosa que hay que ponerlo ahí. O sea, si me dicen que un ángulo mide 72 grados, ubico el ángulo y coloco en el ángulo 72 grados. Si me dicen que hay una bisectriz, o sea, que divide al ángulo en dos partes iguales, voy a la bisectriz y esos dos ángulos que son iguales, entonces los marco. Igual, con una rayita, ¿cierto? En fin. Eso es lo primero. Colocar entonces todos los datos del enunciado en la figura. De repente a muchos se les pasa lo siguiente. En un enunciado dice, en un triángulo equilátero, por ejemplo, y siguen leyendo y como que si no pasara nada. No, pues si me dice que es un triángulo equilátero, que tiene los tres lados iguales, tengo que marcar en la figura los tres lados iguales. Y el triángulo equilátero tiene los tres ángulos iguales. Y si tiene los tres ángulos iguales, marcaré 60, 60 y 60. A eso me refiero con colocar todos los datos del enunciado en la figura. Primera sugerencia, ojo, háganle caso. 2. Formar 180 en ángulo suplementario. ¿Cuál es la primera actividad que tengo que hacer? Fijarme en la figura y dónde puedo completar 180 grados. ¿Ya? Ángulo suplementario, ¿cierto? Si dos ángulos son suplementarios, suman 180, entonces si tengo uno, completo el otro. ¿Ya? Pero es lo primero que debo hacer. 3. Completar igualdad de ángulo opuesto por el vértice. Esto la mayoría lo identifica bien. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales, miden lo mismo. Entonces, como miden lo mismo, bueno, traslademos esa medida a ambos lados, ¿cierto? A ambos lados de este vértice, de estos ángulos opuestos. ¿Ya? Ahí, a medida que vaya haciendo ejercicio, también lo voy a ir explicando con las figuras correspondientes. 4. Si hay paralelas, faltó ahí una coma, ¿no? Si hay paralelas, usar método de la z o la traslación de ángulos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso de método de la z? A ver, les explico. Aquí mismo en la hoja. Eh, si hay paralelas, ahí está, si hay paralelas, al trazar una línea así, o a lo mejor la figura ya está trazada, ¿ya? Se me forma, se fijan, una especie de Z. Bueno, en esta Z, estos ángulos que están ahí en los respectivos vértices son iguales, miren lo mismo. A eso me refiero de utilizar la Z. ¿Ya? Estos dos ángulos son iguales, así que hay que marcarlo igual y si hay una medida, bueno, colocarla en el otro ángulo. Ahora, la Z puede estar así en ese sentido
o puede estar en el otro sentido, una Z invertida, y en ese caso ocurre lo mismo. Marco esos dos ángulos iguales. Así que cada vez que ustedes en el enunciado aparezca de que hay paralelos, ustedes enseguida digan, aquí voy a usar la Z. ¿Ya? Pero también uno puede utilizar esta otra forma de trabajar con paralela, que es una traslación de ángulos. ¿Ya? Nuevamente coloco paralelas, coloco una línea que las atraviesa. ¿A qué me refiero con eso de traslación de ángulo? Que si yo tengo este ángulo sobre una de las paralelas, ese ángulo lo traslado, ¿ya? Y lo coloco sobre la otra paralela en la misma ubicación. Estas dos aberturas, esos dos ángulos, miden lo mismo. Entonces ahí estoy haciendo una especie de traslación del ángulo. Si tengo una medida, traslado esa medida hacia abajo, siempre considerando que si está sobre la paralela, la otra también está sobre la paralela. Si está bajo la paralela, el otro va a estar bajo la paralela. ¿Ya? Y bueno, el último punto es importante, ¿eh? Muy importante. El punto 5 dice no suponer cosas. Oye, uno de los grandes problemas en geometría y de los alumnos es suponer cosas. ¿A qué me refiero con eso? A que me parece que es perpendicular, ¿eh? Me parece que son paralelas, yo creo que debe ser esto. No supongan cosas. Si está dicho en el ejercicio es, si no, no es. ¿Ya? Bueno, ahí están algunas indicaciones que yo he ido conformando a través del tiempo que trabajo en matemáticas, ¿cierto? Haciendo clases. Entonces uno se da cuenta ya cuáles son las claves como para que el alumno pueda funcionar, trabajar bien y que, bueno, y que le vaya bien y que aprenda. Bueno, parto ahora. Ya les dije, voy a partir con ejercicios sumamente simples, bien elementales, pero es para que todos puedan aprender. ¿Ya? Hay algún alumno que me dirá, pero eso es muy fácil para mí. Bueno, para ti. ¿Ya? Para otros no es fácil. Así que, bueno, ahí vamos. Partamos. Los ejercicios, yo los tengo aquí ya en la hoja de trabajo y bien ampliados para que se vean bien. Así que parto con el primero. Ejercicio número 1. Me piden el valor de x. Tengo una recta y 145 grados, ¿cierto? Y me piden el ángulo x. Entonces, como está sobre una recta, sé que estos dos ángulos se llaman suplementarios y que la suma de ellos es 180. ¿Cierto? Aquí yo no tengo datos en el enunciado, por eso no escribo nada, ¿cierto? Y ahora me voy a formar 180. Entonces coloco 145 grados más x, que es el ángulo x, ¿cierto? Sé que en total me va a dar 180 grados. Y bueno, despejo como una ecuación, ¿cierto? Simple, donde si el 145 está sumando, en el otro lado lo coloco restando, la operación contraria, y hago la resta. 180 menos 45. Y eso me da 35 grados y ahí tenemos el valor de la x. Primer ejercicio entonces sin mayor problema. Se trata de completar 180 grados como fue una de mis sugerencias, ¿cierto? Que es lo primero que uno debe hacer en los ejercicios. Y listo. Y tenemos la medida de x. Ya, vamos avanzando. Ejercicio 2. Desaparece la primera hoja. Vamos a la segunda. Bueno, puede que a lo mejor tú no estés trabajando todavía en forma literal con álgebra. Pero puede que sí. Algunos sí, otros no. Ya. Igual voy a hacer este ejercicio en forma algebraica. Y si alguien no está trabajando con álgebra, igual vea esta parte del video y lo aprende y avanza. Entonces, el ángulo A más el ángulo X son ángulos suplementarios porque están sobre una recta. Y por lo tanto, la suma de ellos es 180 grados, o sea, la misma situación anterior. Y entonces, como me están pidiendo que determine X, despejo X de la misma forma como hicimos en el caso anterior, y esta A que está sumándose, ahora va a quedar
ahí restando. ¿Puedo restar un número con una letra? No, no se puede, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el resultado final? Ese, el valor de x es 180 menos a. Ya, perfecto. Vamos al tercero. La misma situación, pero vean de que ahora en vez de dos ángulos tenemos tres ángulos que están sobre esa recta. Entonces coloco que el ángulo que mide 60 grados más el ángulo que mide x más el ángulo que mide 45 grados me da en total 180 grados. Todo está en grados, ¿cierto? Aunque de repente no le coloca ahí el simbolito de grado, pero todo está en grados. Y bueno, ya se sabe lo que hay que hacer, ¿cierto? Si yo necesito saber el valor de x, despejo la x. Despejar la x es dejar la x sola. Cuando está un día despejado es porque el sol está solito. Ya, 180. Y esto que están sumando lo coloco aquí al otro lado, restando. ¿Ya? Entonces al 180 le voy a restar 60 más 45 son 105. Ya. Entonces esa resta me da 75 grados, que es el valor que tiene x. Este ángulo entonces que está ahí central. Aquí está cuando yo le digo, no supongan cosas, porque alguien de repente así mirándolo a la rápida, algunos ni siquiera se preocupan los números y dicen, pero aquí parece que hay 90. ¿eh? Y colocan x90. No, todo con procedimiento, como corresponde. Ya, vamos al ejercicio 4. Literal, otra vez con letra, en forma algebraica. Entonces, el ángulo x más el ángulo a más el ángulo a, tal como hicimos en el caso anterior. Tres ángulos, sumamos los tres ángulos. La suma de los tres ángulos es igual a 180 por el hecho de estar sobre una recta. Entonces me queda x a más a. ¿Cuántas a tengo aquí? Aquí tengo una y aquí tengo otra, o sea, tengo dos. Entonces a más a, 2a, igual a 180 grados. Despejo la x y el 2a sumando, en el otro lado lo tengo restando. Y ya sé que no puedo restar el 180, que es un número, menos dos letras a. Entonces, hasta ahí se llega al ejercicio y esa es la solución. Listo, seguimos. Ejercicio 5. Nos vamos encontrando con las mismas cosas. Ustedes dirán, aquí no hay, pero estamos en lo mismo, no hemos avanzado nada. No, sí. Estos ejercicios yo lo he programado de tal modo que hacen de que uno de a poquitito vaya avanzando hasta casi sin darse cuenta. Vamos con el 5. El ángulo A más el ángulo X más el ángulo B es igual a 180 grados. La suma de estos tres ángulos sobre una recta suman 180. Luego X es igual a 180 grados y estos ángulos que están sumando aquí en el otro lado de la desigualdad, de la igualdad, quedan restando. ¿Puedo restar 180 menos esas letras? No, no puedo restar números con letras. Listo. Resultado. Vamos bien, ¿cierto? Fácil. Ya. 6. Empezamos entonces aquí con ejercicios que tienen alguna variación, pero una variación en realidad en la forma en que está dado el dibujo. ¿Ya? Y aunque ustedes no lo crean, algunos cuando están empezando a aprender esto se complican cuando uno ya les coloca la figura de otra forma. ¿Ya? El 72 y la X están sobre una línea recta. Luego yo puedo sin ningún problema completar los 180 grados. ¿Ya? O sea, yo aquí puedo colocar que 72 más X es igual a 180 grados y listo, y está bien. Y entonces X es igual a 180, estoy despejando y paso a 72. Restamos. Entonces efectuamos la resta y colocamos que la X es 108 grados. Pero después uno empieza a aprender, ustedes también lo van a aprender, de que en geometría el procedimiento no es único. ¿Ya? Uno puede irse por otros caminos y van a haber ejercicios de geometría de repente donde uno se puede encontrar con 4 o 5 formas diferentes de poder resolver.
Y ahí donde está el razonamiento de cada uno que puede aplicar para resolver este tipo de ejercicio. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a lo mejor alguien podría decir, voy a hacer lo siguiente. Este es 72 y acá tengo un ángulo opuesto por el vértice. Y como son opuestos por el vértice, tienen la misma medida. Entonces este también mide 72. Pero también me doy cuenta que si este es X y este es opuesto por el vértice, este también es X. Entonces a alguien se le puede ocurrir hacer eso, ¿ya? Y después que hizo todo esto, decir, ahora, lo voy a hacer a este lado del ejercicio, ahora voy a sumar estos cuatro. El X más el 72 más la otra X más el otro 72. ¿Y cuánto es? Bueno, aquí completamos, ¿cierto? Una vuelta completa, un círculo completo, y los círculos tienen 360 grados. Así que toda esta suma de ángulos es igual a 360 grados. Entonces, claro, nos queda un poco más largo el ejercicio, ¿cierto? Con más elementos que trabajar, pero bueno, si alguien lo pensó así, bien. X más X, 2X, ¿cierto? Tengo una X y una X, son 2X. Más 72 más 72. 144 igual 360. Entonces, 2X es igual 360. Le resto entonces el 144. ¿Ya? Y eso queda 216. ¿Ya? Restamos 360 menos 144. No lo anoté, hice el cálculo enseguida. Y ahora, este 2 que está multiplicando, ¿cierto? Va a quedar aquí en el otro lado, pero dividiendo. Y hacemos la división, que obviamente el X tiene que darme lo mismo. Si estamos calculando la misma X, ¿cierto? Tiene que darme el mismo ejercicio. Tiene que darme 108, ya. Listo. Ahí les doy dos procedimientos por si acaso alguien lo pensó de otra forma. El siguiente, estábamos en el 6, ahí este es el 7, no aparecía el número. Ya. A ver, en el ejercicio 7 también tenemos distintas posibilidades de trabajar, porque yo podría, como todos los valores son X, yo podría trabajar los ángulos sobre una de las rectas, sabiendo que la suma de los dos ángulos, sea X más X, es igual a 180 grados. X más X, 2X igual a 180, y 180 al dividirlo por 2, o lo voy a colocar acá, por si alguien está recién partiendo con ecuaciones, si aquí está multiplicando, ahí lo coloco dividiendo, y 180 dividido 2, 90, la X es 90 grados. Ya, pero yo le decía que es una posibilidad, porque la otra es de alguien que piense en sumar todos los ángulos. X más X más X más X. Claro, la suma de estos cuatro ángulos. Si partimos acá, dimos una vuelta completa, y una vuelta completa son 360 grados. En total tenemos cuatro letras X, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 letras X. 4X igual a 360, y el 4 entonces, que multiplica la X, en el otro lado lo hacemos dividir al 360. Bueno, la división obviamente que da los 90, que es lo mismo que nos dio haciendo el otro procedimiento. Ya, ahí estamos listos entonces con el ejercicio 7, la X 90 grados. Vean lo que pasó ahora, ¿cierto? Ya tenemos más líneas, y entonces uno tiene que empezar a pensar un poco más los ejercicios. Veamos entonces qué podemos hacer acá en este. Primero colocar los datos del enunciado, pero por ahora los enunciados están sin dato adicional que yo tenga que agregar, así que no hay problema con eso. Ya. Después, formar 180. Me dice que siempre es conveniente partir formando 180. Y entonces me fijo que acá tengo un 100, tengo un 50, y me faltaría este para poder completar o hacer una expresión igual a 180. Pero está la tercera indicación.
que me dice, ojo con los ángulos opuestos por el vértice. Porque si tengo un ángulo opuesto por el vértice, como aquí el ángulo X, ¿ya? Yo puedo ese X colocarlo entonces en esta posición por ser ángulos opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice, ¿ya? Entonces ahí están los dos ángulos opuestos al vértice. Y al colocar la X acá, entonces, ahora sí. Ahora yo puedo completar que la suma de estos tres ángulos es 180. O sea que el ángulo que mide 100 más el que mide X más el que mide 50 es igual a 180. 100 más 50 son 150. Lo sumé ahí, o alguien puede pasarlo primero al otro lado y después sumar, ahí ya a gusto de cada uno. Entonces ahora el 150 que estaba sumando, en otro lado lo dejamos restando, y al restar esa resta da 30 grados. Listo, la X es 30. Pero en este ejercicio estoy seguro de que si alguien lo hizo primero, puede haber dicho, pero profe, yo lo hice por otro camino. Bien, bien, pues si hay distintos caminos. Alguien a lo mejor, el lápiz cayó. Alguien a lo mejor podría haber dicho, este 100 opuesto por el vértice lo coloco acá. Este 50 opuesto por el vértice lo coloco acá. También. Y podría a lo mejor haber trabajado con 360, en fin. ¿Ya? Entonces hay distintas posibilidades de efectuar el ejercicio. Ya, vamos con el siguiente. Vamos al ejercicio 9. Ya, similar a algo que hemos hecho, lo único que en el anterior todos eran X, ahora no, ahora tenemos X, 2X, X, 2X. Ya. ¿Cómo trabajo? ¿Con el 180 o 360? Con el que quiera, ¿ya? A gusto de cada uno. Ahora, cuando uno trabaja con 180, quizás tiene que hacer operaciones con menos elementos, porque X más 2X aquí, X más 2X que están sobre una línea recta, su suma tiene que dar 180 grados. Y X más 2X son 3X, igual a 180 grados. Y entonces la X es 180, ya sabemos esto, multiplicado, pero ahí dividimos. 180 dividido 3, 60 grados y listo. La X es 60. ¿Y el que trabajó con 360? Bueno, sumó todo. 2, 3, 5, hay 6 letras X. 6X igual a 360. Y llega a lo mismo. Listo el 9. 10. Aparece un símbolo en el ejercicio 10. Este símbolo. Este símbolo nos indica que ese ángulo mide 90 grados. ¿Ya? O también se dice de otra forma, que estas dos semirectas, estas dos líneas que están ahí, son perpendiculares. ¿Ya? Cuando ustedes escuchen la palabra perpendicular, tienen que colocar esto, perpendicular. O sea, que entre las dos líneas, la recta o lo que sea, hay 90 grados. Entonces, si yo me encuentro con este ejercicio, sé que tengo que sumar el 35 más ese cuadrito que significa 90 grados más X igual 180 grados. Y listo, ¿cierto? La suma de los tres por estar sobre una recta da 180. Y 35 más 90 son 125 grados más X igual a 180 y despejo la X. 180, el 125 que restamos al otro lado, efectuamos la resta y listo. Y llegamos al resultado, el valor que tiene X es de 55 grados. Perfecto. Primeras 10. Seguimos. 11. ¿Cuánto vale X? Ya. Nuevamente tengo una línea recta, pero ahora vean de que aquí tengo un ángulo que mide X y este otro, mucho más amplio, que mide 5 veces X. Ya. ¿Ocurre algo en especial? No, no ocurre nada en especial. Es lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Tengo un ángulo X al cual le sumamos 5 veces X y sabemos que por el hecho de estar sobre una línea recta, son suplementarios, la suma va a ser 180 grados. X más 5X son 6X igual a 180 y 180 dividido 6, 30 y ahí le hago el procedimiento un poquito más rápido, que supongo que ya lo saben hacer eso. Y listo.
la X es 30 y me fijo si lo que me estén preguntando, ¿ah? Porque uno se acostumbra de repente a sacar X, y de repente a uno le preguntan otra cosa, ¿ah? Así que hay que estar atento con eso. 11. 12 ahora. Ya. Vean la pregunta. ¿Se fijan? Me preguntan por el ángulo APC. El ángulo APC. Voy siguiendo cada una de estas letras. El A, P y C. Y entonces el ángulo que me están pidiendo es ese. ¿Ya? Ese ángulo me están pidiendo, este que mide 3x. Ya, hago mi planteamiento como lo hemos hecho hasta ahora, que el ángulo 3x se le suma x y esa suma va a dar 180 grados por estar sobre una recta. 3x más una x son en total 4 letras x y igual a 180. Luego la x es 180 dividido 4. ¿Ya? Entonces, dividimos 180 dividido 4, lo podemos hacer aparte, o si quieren primero simplifican por 2. 2 por 90, 2 por 2, entonces queda más fácil 90 dividido 2 y eso es 45 grados. Entonces aquí cuando de repente se cometen los errores de X salió 45 y listo, marco la respuesta de que el ángulo que me están pidiendo es 45. No, pues si no me están pidiendo X, me están pidiendo APC, el que mide 3x. 3x. Ese es el ángulo APC. ¿Ya? Entonces, como mide 3x, son 3 veces 45 grados. 3 por 5, 15, 3 por 4, 12 y una 13. Resultado, ese sí, esa es la respuesta. 135 grados. Ya. Ya hemos avanzado con un grupo de ejercicio. Yo les sugiero de que a lo mejor ustedes puedan ir haciendo lo siguiente, ¿eh? Yo muestro el siguiente ejercicio y ustedes le ponen pausa, copian el ejercicio en su cuaderno, lo hacen y después de hacerlo, prenden otra vez, le quitan la pausa y se fijan qué procedimiento hice. ¿Ya? Y ahí pueden ir comprobando y comparando lo que ustedes hicieron con lo que yo hice, en fin. Hasta a usted de repente se le puede correr al procedimiento más interesante que el mío. ¿Ya? Sugerencias, si quieren. Y si quieren ver nomás, bueno, adelante. Vamos con el ejercicio 13. Vamos al 13. Ya. Me piden el ángulo AOC. Me fijo entonces. AOC. Me están pidiendo todo este ángulo. ¿Ah? Todo ese ángulo. Yo lo coloco así o lo puedo marcar con otro color, en fin, como quiera hacerlo cada uno. Ya, ese es el ángulo que me están pidiendo. Pero primero trabajo con estos que tengo, donde tengo el ángulo X más el ángulo X más el ángulo X, que es igual a 180 grados por estar los tres ángulos sobre una línea recta. 3X es igual a 180 grados y 180, ¿cierto? Queda dividido por 3 y esa división da 60 grados. Listo. La X es 60, pero ya les he dicho, ¿cierto? No llegar y marcar la alternativa, si es que es con alternativa, o poner la respuesta 60. No. Me fijo, una vez que saco la respuesta, en qué me están preguntando. Y bueno, ya sabemos que es el ángulo AOC, lo voy a colocar aquí. Ángulo AOC. Y el ángulo AOC, AOC, vean de que corresponde a X más X. O sea, el ángulo AC corresponde a dos letras X, dos valores de X. Como X vale 60, 2 por 60, 120 grados, listo. Ahí está la respuesta. Vamos, pero excelente, ¿cierto? Ya, ejercicio 14. Ya, a lo mejor ustedes pueden estar pensando de que estamos dando vuelta en lo mismo, pero en cada ejercicio yo voy agregando un elemento un poquitito distinto, ¿eh? Un detalle. Pero de eso se trata. Veamos en este, por ejemplo, vean ustedes cómo está dado este ejercicio. Porque acá me dan un ángulo que mide 30 grados y otro ángulo que mide X. Pero acá tengo marcado este símbolo y yo sé que ese símbolo cuando se coloca en un ángulo significa de que ese ángulo mide 90 grados. Entonces lo que me está diciendo acá es que estas dos líneas que forman los 90 grados son perpendiculares. No se olviden,
Cuando hablen de la palabra perpendicular, son dos líneas que forman 90 grados. Ya, entonces, 30 más x, si sumo el ángulo de 30 más el ángulo x, ¿qué es lo que me va a dar? El total de ese ángulo que es 90 grados. ¿Ven? Qué fácil. Entonces, x es igual a 90 menos 30 y esa resta da 60 grados. ¿Ya? Pero impecable. Vamos, pero muy bien y... ¡Ay! ¿Y esto? Ejercicio 15. Acá sí que tenemos una ensalada de letras. A ver, veamos qué podemos hacer. Primero nos fijamos que nos están preguntando el valor de x. Ya. Eh, bueno, yo podría sumar x más y más z más z más x más y igual a 360, pero va a quedar demasiado complicado. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Fijarme en los ángulos opuestos por el vértice, ¿cierto? Porque si yo trabajo con los 180, igual tendría problema de que tengo letras distintas, ¿cierto? Si sumo la x con la y con la otra x, ¿ya? O si sumo aquí la x, la y con la z, en fin. La suma que haga como que se me complica porque tiene dos letras, dos incógnitas. Bueno, ya, ¿qué puedo hacer entonces? Eh, Puedo fijarme, como le decía, en los ángulos opuestos por el vértice. Porque vean que la x y la y son opuestos por el vértice. ¿Qué significa eso? Que miden lo mismo. O sea que aquí en vez de y, yo podría colocar x porque miden lo mismo. Y lo mismo aquí en la letra i, yo podría colocar x porque miden lo mismo. ¿Ya? ¿Y qué pasa con x y con z? Son opuestos por el vértice, son iguales. O sea, en vez de z yo podría colocar x. Aquí, en vez de z podría colocar x. ¿Ya? Entonces, ahí viene donde cada uno lo piensa y lo razona de la manera que quiere y después lo resuelve también de la manera que quiera. Pero aquí uno ya debería darse cuenta que tengo un ángulo que mide x. Este ángulo que mide y, pero dijimos que es igual a x, así que tengo x y aquí también tengo x. O sea, significa que x, esos triángulos que están sobre una recta, es igual a 180. Y trabajo con esta parte, ¿ya? Y ustedes pueden trabajar con la parte que quieran. En fin, ¿no? Esta suma da 3x igual a 180 y 180 dividido 3, 60. Listo. ¿Ya? Se veía feo, pero ya. Pasó el susto. 16. Otra variación. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Vean de que tenemos marcado ahí un ángulo que mide 90, otro ángulo aquí, marcado también con 90, por ese símbolo, y 120 grados con X. ¿Son ángulos opuestos por el vértice? No, no. Alguien podría pensar, pero este es opuesto por el vértice. No, pues no son opuestos por el vértice. Porque los opuestos por el vértice, si yo tengo un ángulo ahí, un ángulo cualquiera, ¿ya? Los opuestos por el vértice se forman extendiendo estas líneas en sentido opuesto al vértice, o sea, extiendo hacia allá, extiendo hacia acá, y ahí se forman los ángulos opuestos por el vértice. ¿Ya? Entonces, vean, si yo acá tengo 120 y quiero extender las líneas, esta línea, miren por dónde iría, por allá. O sea, no tiene nada que ver con la X. ¿Ya? Por si acaso a alguien le puede surgir la duda. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Puedo formar 180 en alguna parte? No, no puedo. Entonces me dedico a completar 360. Porque si parto acá de 120, puedo dar la vuelta completa y llegar a 120 otra vez. ¿Cierto? Sumando el 120, más este 90, más el ángulo X, y más el otro ángulo que mide 90, igual 360 grados. Empiezo a sumar acá, 90 más 90 es 180. Y 180 más 120 son 300 grados más X igual 360. Ya, sumé el 120, el 90 y el 90. Y ahora despejo 360 menos 300 y esa resta da 60 grados. X, me fijo qué es lo que me están preguntando. X, ya, listo. El ejercicio es 60 grados
su resultado, su respuesta. 17. Ya, acá tenemos otro ejercicio donde hay bastantes elementos. Ustedes ven de que tenemos ahí un 80 grados, A, 2A, un 90. Este es un 30, lo de marcar, bueno, no sé, no estaba muy bien. Y un X, ya. Ahí está. Eso es todo lo que tenemos. Este es un 80. ¿Qué es lo que hago? Si yo quiero partir trabajando con los 180, podría aquí, si sumo A con 80 y con X, tengo problema que tengo X, tengo A sin saber sus valores, sus medidas. ¿Ya? Podría entonces ver los ángulos opuestos por el vértice. Claro, porque miren, el ángulo A, ¿ya?, está opuesto por el vértice con 30. ¿Ya? Ahora, alguien podría tener duda, porque la línea en realidad no me quedó muy derecha, así que alguien podría tener duda, ya. Entonces, si tiene duda, enfoquémonos por otro lado. Vean que aquí tengo 2A, 90 y 30. Ahí está. Estos tres están sobre una recta, por lo tanto, 2A más 90 más 30 es igual a 180. ¿Y por qué hago eso? Porque me permitiría saber cuánto mide la A. Y sabiendo la A ya vamos a poder sacar todo. Ya, entonces me queda 2A más 90 más 30, 120 igual 180. Por lo tanto, 2A es igual a, restamos el 120 al otro lado, 180 menos 120, 60 y la A es 30. Listo, sabemos que A es 30, vean. A es 30, opuesto por el vértice, sí, estaba bien. O sea, era opuesto por el vértice. Ya, pero saqué A, me están pidiendo X. Pero como sé que A es 30, lo coloco acá. La A mide 30, coloco el 30, le sumo este 80 y le sumo la X, y ahí entre esos tres sé que se forma 180 grados. Como 30 más 80 es 110, me queda así. Y ese 110 lo pasamos entonces para que reste al 180. Y 180 menos 110 da 70. Listo, el ejercicio 17. A ver, ¿qué sorpresa nos tiene el 18? Vean que aquí no tenemos línea recta como para completar los 180 grados. Pero tenemos un ángulo que mide X y otro que mide 2X. Y aquí hay un total, ¿cierto? Un ángulo de 150 grados que incluye a los dos que les nombré antes, el X y el 2X. Ya, ¿qué significa eso? Bueno, que la suma de este ángulo X más este ángulo 2X tiene que darme este total, que es 150. ¿Ya? Una cosa, no se, digamos, no se vayan a complicar de repente porque la medida está puesta más arriba, ¿ya? Porque pareciera que como está más arriba, que este ángulo es mucho más grande. No, este ángulo en total es lo mismo, es la misma medida que X más 2X. ¿Ah? Ya, entonces, X más 2X es 150 grados. Vean lo que me están preguntando, ¿ah? Ojo con eso. 2X. Ya, X más 2X son 3X, igual a 150. 150 dividido 3, 50 y listo, y sacamos la X. Pero cuando yo saco un resultado me fijo siempre en qué me están preguntando, y me están preguntando 2 veces X, o sea, 2 veces 50, y eso es 2 por 50, 100 grados. Ya, perfecto. 18. Vamos al ejercicio 19. Y aquí me detengo un poco. ¿Por qué? Bueno, ya le he dicho que muchos años trabajando en esto. Entonces cuando uno aplica estos ejercicios en algún control y quiere ver que si lo están aprendiendo o no, lo evalúa, uno de los ejercicios que de repente les cuesta es este, el 19. Muchos me responden de que no tiene solución, que no se puede encontrar el valor que me están pidiendo. ¿Ya? Vean que me están pidiendo el ángulo SPR.
SPR, que si lo llevamos aquí a las letras del dibujo corresponde a este ángulo, ese que estoy marcando ahí, ¿ya? Ese ángulo. Otros, bueno, uno dice no hay solución. Otros dicen, pero está fácil. 120 menos 100, 20. Listo. ¿Ya? Que no es correcto. Entonces, vamos a este procedimiento. Ejercicio simple pero interesante. Si ustedes siguen mis sugerencias, ¿ya? En mi sugerencia dice primero colocar los datos en la figura. Por ahora no hemos colocado datos en la figura. No hemos llegado a esa parte. Pero el segundo paso dice formar 180. Y eso es lo primero que ustedes deberían intentar hacer siempre, formar 180 grados. O sea, en vez de empezar aquí a complicarse con las líneas y a ver todo enredado, oye, completen primero 180. O sea, vean, aquí tenemos un ángulo de 100 grados. Bueno, este mide 80, 100 más 80, 180. Y vean este otro ángulo. Este ángulo mide 120. 120, ¿cuánto falta para completar aquí los 180? 60. 60. Ese dental lo puedo colocar aquí o lo puedo colocar más cerquita del centro, del punto P. Da lo mismo. Y entonces, vean que encontré estos dos ángulos y el ángulo que me están pidiendo, que le voy a colocar X, ¿eh? Es el que está entre esos dos ángulos. Y sabemos que están sobre una línea recta, por lo tanto 80 más X más 60, la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. 80 más 60 es 140. Vean que yo ahí primero lo sumo y después hago el traslado, la resta al otro lado. Eso también a gusto de como cada uno quiera hacerlo, ¿cierto? 180 y ahora paso restando el 140. Bueno, a algunos matemáticos no les gusta mucho que uno diga, paso esto para allá, paso esto para acá, pero ya, la cosa es que se entienda. 180 menos 140 da 40 grados. Listo. X, 40. ¿Me estaban preguntando X? Bueno, me estaban preguntando, yo le puse X, pero ese es el ángulo que me están preguntando, el ángulo SPR, y que es correspondiente a la X, o sea, 40 grados. Bien, 20. Ya, empiezan a aparecer ejercicios en los cuales hay algunos datos en el enunciado que, como yo les sugerí, ¿cierto? Tenemos que pasarlos entonces a la figura. O sea, toda esa información tenemos siempre que de algún modo anotarlo en la figura, marcarlo en la figura. Entonces, veamos. Si me dicen que OP es bisectriz del ángulo QOR, ¿ya? A ver, eso lo voy a llamar. El ángulo QR es todo este. Ese es el ángulo. ¿Ya? El ángulo QOR. Si me dicen que OP es una bisectriz, bi significa dos, es porque lo divide en dos partes iguales. Entonces, como lo divide en dos partes iguales, si este ángulo mide X, este otro ángulo mide lo mismo. Entonces lo mismo lo puedo marcar así con una rayita para indicar que es lo mismo. O de inmediato le coloco que si este mide X, este otro también es X porque son iguales. Y con eso estoy listo porque 2x más x es igual a 180 grados. 2, 3, 4x en total igual a 180. Dividimos, ¿ya? Y ahí entonces se llega al resultado que la x es 45 grados. Pero no se olviden lo que les he dicho. Una vez que yo encuentro una x, siempre voy a leer qué es lo que me preguntan, ¿ya? Me preguntan por el ángulo SOP. Entonces, vean, SOP. ¿Ah? Me están preguntando por todo este ángulo. O sea, me están pidiendo la medida de 2x más x. 2x más x. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Ah? Ese es el ángulo SOP. ¿Ya? 2x más x. 2x más x son 3x. Y por lo tanto son 3 veces el valor de x. 3 veces 45.
3 por 5, 15, 3 por 4, 12 y 1, 13, 135 grados. Listo el ejercicio 20. 21. Nuevamente tenemos un dato en el enunciado. Entonces voy a tener que preocuparme de marcar ese dato en la figura. Me dicen que OQ es una bisectriz del ángulo ROP. ¿Ya? Es una bisectriz de todo este ángulo. Entonces, como es una bisectriz de ese ángulo, divide el ángulo en dos partes iguales, por lo tanto eso lo marco. Le hago esa marquita ahí, esa rayita, para indicar de que esos dos ángulos miden lo mismo. ¿Ya? Y me preguntan por el ángulo POQ. POQ. Ya, este ángulo me están pidiendo, así que le puedo colocar X. Y si le coloco X, como el otro lo tengo marcado que son iguales, obviamente también mide X, lo mismo. Un valor desconocido, pero ambos son iguales. Y entonces queda que 110 más X es igual a 180 grados. X más X, 2X, y el 110 que lo restamos al 180, esa resta da 70 y al dividirlo por 2, el 70, 35. P o Q, aquí P o Q es el ángulo que me están pidiendo, ¿cierto? Acá está, P o Q, pero P o Q es X. Así que ahí ya tenemos la respuesta, que el ángulo P o Q es 35 grados. Listo el 21. Son 30, ¿eh? Allá vamos para el 30. Aquí agrego otro elemento. ¿Se fijan que ahora en este ejercicio nos aparece algo que a algunos les complica harto la existencia cuando aparecen ejercicios con razones y proporción y todo ese tipo de cosas? Pero yo le voy a decir algo para que ustedes de aquí en adelante no tengan más problema con eso, ¿eh? Porque en este tipo de ejercicio donde salen razones, siempre deben hacer lo mismo. Siempre coloquen lo que yo voy a colocar ahora. Ustedes coloquen siempre lo mismo en cualquier ejercicio de la materia que sea. ¿Ya? Mientras hay una razón, ustedes pueden hacer lo siguiente. Me dice que el ángulo AOC, o sea, este ángulo, está en razón con el ángulo BOC, con este ángulo, en razón de 3 es a 2. Ya. Entonces, ¿qué significa 3 es a 2? Significa de que este ángulo AOC es un múltiplo de 3. 3 por algo. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3. Y que el ángulo BOC es un múltiplo de 2. Entonces, siempre que me dicen 3 es a 2, me están hablando de un múltiplo de 3 y de un múltiplo de 2. Ya. ¿Cómo se escribe un múltiplo de 3? 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, ya. Pero ¿cómo se escribe con un solo elemento? Y lo voy a escribir acá. Como 3, y ahí la letra puede ser cualquiera, y ahí le voy a poner letra K. 3K. Pero podría ser 3M, 3P, 3I, lo que ustedes quieran. Y este 2, ¿qué significa? Que el ángulo BOC es un múltiplo de 2. ¿2 por cuánto? 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2, no sé por cuánto. Entonces 2 por K. Y entonces mi ejercicio queda en función de una letra K que se puede, una vez que uno lo coloca esto en un ejercicio, se puede resolver sin problema y sacar K. Y aquí, por lo que ya sabemos, ¿cierto? Ni un problema, porque 3K más 2K es igual a 180 grados. La suma de estos dos ángulos es 180. 3K más 2K son 5K igual a 180. Y K entonces es 180 dividido 5. Se hace la división, ¿eh? Y llegamos entonces al resultado de que K es 36. ¿Qué significa este valor? Significa entonces que este 3 y ese 2 están multiplicados. Yo le dije puede ser 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 2 por 1, 2 por 2, ¿cierto? Ya, no eran ninguno de esos números pequeñitos. Era por 36. ¿Ya? 3 por 36, 2 por 36. Entonces, el ángulo BOC
el ángulo BOC, el que me están pidiendo, ¿cierto? Acá está, BOC corresponde a 2K. Ahí le pusimos BOC 2K. Pero ya sabemos que K es 36 grados. Luego es 2 por 36, da 72 grados. Y listo. Y si me hubieran pedido el otro ángulo es 3K. O sea, 3 por 36. Entonces, cuando uno trabaja con las razones, escribe de esta forma, en base a una letra cualquiera, que yo le puse K, resuelven, y lo primero que uno siempre hace es resolver para saber cuánto vale esa letra K. Y después responder lo que me estén pidiendo. Ya, 22. Oh, pero aquí ahora nos colocaron 3. Ya, da lo mismo, da lo mismo. Me dicen que alfa, beta y gamma están en razón de 3 a 4 es a 5. ¿Qué significa eso? Que alfa es un ángulo que mide 3 por algo. Beta es un ángulo que mide 4 por algo. Y gamma, 5 por algo. Entonces, como alfa me dice que es 3 por algo, ya, 3K. Ya, repito que la letra puede ser cualquiera. Pero siempre la misma para los 3. Beta, 4. Múltiplo de 4. 4 por K. Gamma, 5. 5K. Qué fácil, ¿cierto? Entonces, 3K más 4K más 5K es igual a 180 grados, ya que completaron ahí, ¿cierto?, los ángulos que están sobre una línea recta. Sumamos, tenemos 5, 9, 12 letras K igual a 180. Efectúan la división, 180 dividido 2, en fin, les da la respuesta, eso ya me lo sé de memoria, ¿no? Que queda 15. Entonces, al dividir 180 con 12, tenemos que K es 15, y significa que estos ángulos, entonces, están amplificados por o multiplicados por 15. ¿Ya? Como me piden beta es el que corresponde aquí al múltiplo de 4. Aquí, ahí lo colocamos. Beta es 4K. O sea, 4 por 15, 60 grados. Listo el 23. Ya. 24. Ya, en estos ejercicios ustedes ven de que empezaron a aparecer datos en el enunciado. Entonces, clarísimo, estamos clarísimos, ¿cierto? Los datos los paso a la figura. No hay ningún dato que yo lea y no lo coloque en la figura. ¿Ah? Entonces, dice, OC perpendicular con AD. Este es el símbolo de perpendicular, ¿cierto? OC perpendicular con AD. Ya les dije lo que significaba perpendicular. Que OC, ahí está OC y AD. OC, este es OC, y AD es este. Que entre esas dos líneas se forma ahí, o recta o semirecta, en fin, lo que sea, se forma un ángulo de 90. Y coloco el símbolo. Pero aquí viene la otra sugerencia. Cuando ustedes coloquen 90, mejor márquenlo a los dos lados. Sí, porque 90 más 90 es 180, ¿cierto? Entonces, si marcan un 90, mejor enseguida coloquen el otro 90. Y la otra indicación que me dan, el otro dato, es que OB es una bisectriz del ángulo AOC. Ya, entonces, de este ángulo AOC, me dicen que OB es una bisectriz. Y sabemos que la bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. Así que si este ángulo es X, este otro también es X. ¿Ya? Y ahí marqué incluso con la rayita que los dos ángulos son iguales por haber bisectriz. Pero vean de que esta totalidad de X más X, lo voy a colocar ahí, de X más X, completan este ángulo que marcamos acá. O sea, completan los 90 grados. Y listo. X más X suman en total 90 grados. X más X son 12X igual a 90. Y 90 dividido 2, 45 grados. Me fijo en la pregunta. Me están preguntando X. X es 45 grados. Perfecto. Siguiente. 25. Muy parecido a los primeros que hicimos, pero vean que ahora me dicen que el ángulo A es 3 veces el ángulo X. O sea, 3 multiplicado por X.
¿Qué es lo que hacemos? Ya les dije, si yo aquí leo un dato en el enunciado, debo pasarlo a la figura. Así que si me dicen que el ángulo A es igual al triple del ángulo X, entonces el ángulo A le coloco ahí en la figura que es el triple de X, o sea que equivale a 3X. Es igual a 3X. Y listo, listo. Porque X más este ángulo A, que ahora lo anotamos como 3X, va a dar en total 180 grados. O sea, lo único que tenemos que hacer es pasar este dato a la figura y plantear. Y X más 3X son 4X igual a 180. Y hacemos la división. X 45 grados. Me fijo que me están preguntando. X. Ya. Perfecto. Listo el 25. Se trata de colocar un dato en la figura y basta. 26. Ya. Vean en el 26 entonces que tenemos dos ángulos. Uno que mide 30 grados y el otro ángulo que mide X más 12 grados. Ya. ¿Qué tienen de especial esos ángulos? Este es otro ejercicio que de repente algunos alumnos no hayan qué cosa hacer porque dicen, pues si no puedo completar 180 o puedo completarlo, ¿cierto? Si es que yo trabajo con 30, puedo completar acá, ¿sí? 150. ¿Ya? Sí se puede. Algunos se complican con este, pero nosotros nos vamos a ir por el siguiente camino. Si este ángulo mide 30 y es opuesto por el vértice, este X más 12 también tiene que medir 30. Estos dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ya, y si son iguales, ¿qué hago? Los coloco iguales. Que esa es la parte que a los alumnos de repente les cuesta hacer este planteamiento. ¿Ya? Si los dos ángulos son iguales, ¿qué hago? Coloco una igualdad. Que 30 es igual a X más 12. Y listo. Y resuelvo. Paso ese 12 que está sumando la X, lo coloco a este lado restando. Y entonces la X es 30 menos 12. ¿Ya? Y ahí llegamos al resultado que X es 18. Vean, vean, si la X vale 18, 18 más 12, ¿cuánto da? 30, que es lo que da el ángulo opuesto. ¿Ya? Ahí comprobamos que está correcto. 27. Nos encontramos aquí con otro de los mismos, pero con más elementos. Tenemos un ángulo que mide X más 10, otro ángulo que mide 2X menos 15. Pero son ángulos opuestos por el vértice. Luego sabemos que la medida de estos dos ángulos es la misma, o sea, X más 10 es igual a 2X menos 15. Y entonces, eso es lo que tenemos que resolver. Ahora, ya aquí tenemos más elementos X. Dejamos entonces este 2X en este lado. Aquí estaba positivo, aquí queda negativo. Ahí tenemos el menos 15 y este 10 que lo dejamos ya con menos 10. X menos 2X da menos X, ¿ya? Porque es mayor el negativo, entonces queda menos X. Menos 15 menos 10, si sumamos un montón de negativos, queda un montón de negativos. Menos 15 menos 10, menos 25, ¿ya? Y entonces cuando el valor del coeficiente de la X está negativo, uno multiplica todo por menos 1 para que quede positivo. Entonces si multiplicamos por menos 1 por menos X da X positivo y menos 1 por menos 25 da 25 positivo y encontramos que la X es 25. ¿Ya? Una forma de haber evitado el estar trabajando con negativo y multiplicar por menos 1 es, como aquí estaba 2X el mayor, es haber pasado esta X hacia allá. Y ahí nos evitábamos esta parte final. Pero eso ustedes lo pueden probar ahí haciéndolo por su cuenta. Seguimos. 28. Y estamos en la misma onda, ¿cierto? De ejercicios donde aparece el ángulo opuesto por el vértice, pero vean que aquí en el ángulo opuesto por el vértice está expresado en base a I, a la incógnita o letra I, y aquí tenemos X. Y me están preguntando por X. Ya, yo sé que me están preguntando por X, pero como tengo esta igualdad de ángulo opuesto por el vértice, voy a partir con eso.
Y voy a aprovechar de sacar entonces cuánto vale la i. 5i es igual a 2i más 24. Ya, entonces dejo el 5i y le paso restando el 2i y dejamos el 24 donde está, al lado derecho. 5i menos 2i son 3 letras i. 5 menos 2, 3 letras i, igual a 24. Y 24 se divide por 3 y esa división da 8. Ya, sabemos que i es 8. Entonces, donde tenemos el ángulo, este ángulo que mide 5 veces i, va a ser 5 veces 8. O sea, 5 por 8. Y eso da 40. Entonces, ese ángulo mide 40 grados. Si ese ángulo mide 40, para completar aquí los 180, ¿cierto? Aquí lo voy a hacer, ¿no? 40 más x igual a 180. Bueno, lo podemos hacer mental nomás ahí. Yo aquí lo estoy escribiendo en forma de ecuación. 40 más x sobre una recta, así que igual a 180. Y 180 lo resto con el 40. 180 menos 40 da 140. Esa es la respuesta entonces, ya que me consultaban por el ángulo x. Pero primero tuvimos que sacar el valor de la i. Ya, aquí nos complicamos un poco más. En el ejercicio me dan como dato que PQ es perpendicular con L. Si yo leo un dato de esto en el enunciado, tengo que colocarlo en la figura. Eso es fundamental para poder resolver ejercicios de geometría. Entonces, PQ es perpendicular con L. Y coloco ahí los 90. Y si quieren marcar los dos lados, ya marcamos los dos lados. Ahí están los 90. Después, me preguntan, bastante cuidado aquí, ¿eh? Vean que este ángulo mide X y me preguntan por el ángulo RPQ. Vean, RPQ, me están preguntando por este ángulo. ¿Ya? No me están preguntando por la X, me están preguntando por ese ángulo. Entonces, ¿qué le coloco a ese ángulo? Otro valor, pues no puedo colocar, la X está en otra parte. Y, ¿ya? Entonces me están preguntando cuánto mide ese ángulo, el que le pusimos I. Ya, ¿qué más puedo hacer? Bueno, opuesto por el vértice, ¿cierto? Tengo que verlo de inmediato. Si este mide X, este también mide X porque es opuesto por el vértice. Ya, perfecto. Y entonces vemos de que aquí nos encontramos, bueno, aquí en realidad no me di cuenta, ¿eh? Aquí me pasé, me adelanté algo, porque me apareció un triángulo, ¿ya? Y en un triángulo, cuando uno suma los tres ángulos interiores, la suma es 180, ¿ya? Bueno, ahí me adelanté con algo, pero, o sea, si sumo la X más el 90 y más la Y, que son los ángulos interiores de un triángulo, la suma es 180 grados. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Y eso es lo que me están pidiendo, que determine la I. Entonces, despejo la I, dejo el 180 y al otro lado paso la X, que va a ser negativa, y el 90 ya está negativo, ¿ya? Y efectúo entonces la operación final donde puedo restar 180 menos 90. Estos dos, los dos números, obviamente, ¿cierto? Con las letras no se puede. 180 menos 90, 90 menos X. ¿Puedo restar esto? No. Listo. Ahí está el resultado. Un resultado dado en forma literal. La I, por lo tanto, es 90 menos X. Y llegamos al ejercicio 30. En esta primera etapa. 30 ejercicios. Tengo medida 2A, 3A y X y una medida que no aparece. Ya. Me fijo entonces qué puedo resolver. Porque yo podría aquí plantear que X más 2A es 180, lo cual estaría correcto, está bien, ¿cierto? Pero estaría trabajando con X y con A, con dos incógnitas, cuando yo puedo trabajar aquí solamente con letras A. ¿Cierto? Porque aquí también la suma de 2A más 3A está sobre una recta, o sea, 2A más 3A es 180 grados. Y entonces eso me permite saber el valor de la A. 2A más 3A, 5A igual a 180.
Y entonces 180 lo divido por 5. Y obtengo el valor de la A. Y sabiendo el valor de A, ya puedo saber entonces que 2A, 2 veces A, o sea, 2 por 36, no, voy a colocar acá, 2 por 36 es 72 grados. ¿Se fijan? 2A. Este, por ejemplo, es 72 grados. ¿Ya? Este mide 72 grados. Ahora, como me están pidiendo X, a mí me interesa sacar el opuesto a X que mide lo mismo y que es 3A. 3A es el que me interesa. O sea, 3 por 36, que al multiplicarlo da 108. Y ahí entonces hemos completado, ¿ya?, nuestra primera etapa. 30 ejercicios. Ustedes me dirán, ¿cuántos son de ángulo? Más de 100. Y después voy a pasar a triángulos y así, y espero seguir avanzando. Ya que me metí en esto, encontré esta guía y me recordó los tiempos en que me dedicaba a inventar ejercicios y así a crear secuencias de ejercicios para que los alumnos pudieran aprender y les fuera bien en geometría. ¿Ah? La geometría es un contenido que ayuda mucho a el razonamiento, ¿ya? Así que si uno de repente dice, ¿y esto para qué me va a servir en la vida? Oye, estamos razonando. ¿El razonamiento te va a servir en la vida? Obvio que sí, ¿ya? Así que hacer harto ejercicio de geometría, a practicarlo, ¿ya? Ese es el objetivo. Bien, los dejo hasta aquí. Entonces ya pronto publicaré un nuevo video donde voy a hacer los próximos 30 ejercicios. Chao, nos vemos.